Se me ha hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no destruye al diablo para que de una vez por todas se termine el mal en todo el mundo? Repito la pregunta. ¿Por qué Dios no destruye al diablo para que de una vez por todas se termine el mal en todo el mundo? Esta pregunta se la hace todo el mundo. Y la pregunta amerita una respuesta sobre la base de la Biblia que contiene la palabra escrita de Dios. Algunos creen la lucha existente entre el bien y el mal. Dios no ha podido terminar con el diablo porque no posee la capacidad de hacerlo. Otros dicen que Dios no destruye al diablo porque no quiere hacerlo, ya que Él quiere que la humanidad sufra y que en vida pague por sus maldades. Veamos lo que al respecto nos dice la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Uno de los principios que debemos de tomar en cuenta es la soberanía de Dios. Dios en su soberanía ha establecido el tiempo en que va a terminar con el diablo y por ende con la maldad de una vez por todas. De acuerdo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Cristo, estando en el huerto del Getsemaní, fue arrestado por las autoridades religiosas. Cristo pudo haber terminado con el mal. Veamos en el versículo 53 y 54 lo que Cristo dijo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? De acuerdo al libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llegó a la ciudad de Atenas, encontramos en el capítulo 17 y versículo 24 al versículo 26, predicando a los atenienses, diciéndoles: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuche aquí esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El apóstol Pablo dice que Dios ha establecido el orden y los tiempos en que sucederán las cosas. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que el Señor está pronto a terminar con la maldad en la tierra. Veamos lo que dice el capítulo 11 y versículo 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora vuelvo nuevamente a la pregunta que se me hizo: ¿por qué Dios no destruye al diablo para que de una vez por todas se termine el mal en todo el mundo? Primero entendamos,
Dios no va a destruir al diablo. Y cuando el Señor establezca su reino milenial en la tierra, el diablo será atado por 1000 años para que no engañe más a la humanidad. Veamos lo que dice siempre el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y versículo 1 al versículo 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Segundo, cuando el Señor haya consumado el plan de redención en este mundo, entonces va a condenar por la eternidad al diablo, lanzándolo al lago de fuego, que está reservado para él, para los demonios y para todos aquellos que hacen maldad, rechazando el sacrificio de Cristo, su Hijo amado en la cruz, para la salvación y la vida eterna. Dice en este libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y por último, cuando el Señor lleve a cabo el juicio final a la humanidad de todos los tiempos, los malos también serán condenados eternamente en el lago de fuego. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11 al versículo 15, de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estimados, un día no muy lejano, Dios va a terminar con el diablo y con los que hacen maldad. El apóstol Pedro, en la carta universal, en el capítulo 3 y versículo 9, él dijo lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.